Bienvenidos un día más a vuestro canal de salseo favorito. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto, muchísimo cotilleo. Porque hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca e italiana. Y no es un terremoto aunque casi. Se trata de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos nombres que han hecho suspirar a millones de personas alrededor del mundo. ¿Os acordáis de esa química explosiva que derrocharon en Erkenci-Kuş, pájaro soñador? Pues bien, parece que esa chispa no se apagó con el final de la serie. De hecho, podría estar a punto de reavivarse. ¿Y de qué manera? Hoy vamos a sumergirnos en el mar de rumores, de pistas a medio ocultar y de información privilegiada que apunta a una colaboración secreta entre estos dos titanes de la actuación. Una colaboración que, de confirmarse, podría romper récords de audiencia y encender las redes sociales como nunca antes. Pero antes de que me lancéis tomates o besos, espero que sean besos, os quiero pedir un pequeño favor. Si sois tan fans de Demet y Can como yo, o simplemente disfrutáis del buen salseo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Os prometo que os mantendré al día de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al grano. La bomba estalló hace unos días cuando empezaron a circular unas fotografías bastante comprometedoras en las redes sociales. Fotos de Demet Özdemir en Roma. Sí, habéis oído bien. Roma. La ciudad eterna, la cuna del cine italiano, y el lugar de residencia actual de Can Yaman. Al principio muchos pensaron que se trataba de una simple coincidencia. Que Demet estaba de vacaciones, disfrutando de la gastronomía italiana y admirando las maravillas arquitectónicas de la ciudad. Pero luego empezaron a surgir más detalles. Algunos testigos afirmaron haber visto a Demet entrando y saliendo de un famoso estudio de grabación en el centro de Roma. Un estudio conocido por albergar producciones cinematográficas de alto nivel. ¿Y adivinad quién más ha estado frecuentando ese estudio últimamente? ¡Bingo! Can Yaman. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron. Los fans de la pareja, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, empezaron a teorizar sobre una posible colaboración. ¿Un nuevo proyecto televisivo? ¿Una película? ¿Un anuncio publicitario? Las posibilidades eran infinitas. Pero la cosa no quedó ahí. Varios medios de comunicación italianos empezaron a hacerse eco de los rumores, citando fuentes cercanas a la producción que confirmaban que Demet y Can estaban trabajando juntos en un proyecto secreto. Un proyecto que, según estas fuentes, sería algo completamente diferente a lo que hemos visto de ellos hasta ahora. Pero, ¿de qué se trata exactamente este proyecto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos hablan de una serie de televisión ambientada en el mundo de la moda italiana. Otros de una película romántica con tintes de comedia. Incluso hay quien se atreve a decir que podría tratarse de una campaña publicitaria para una importante marca de lujo. Lo cierto es que a día de hoy, no hay nada confirmado. Ni Demet ni Can han hecho ningún comentario al respecto. Sus representantes se han limitado a guardar silencio, alimentando aún más la especulación. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué están tramando estos dos? Mi teoría es que quieren crear expectación. Saben que su reencuentro en la pantalla es algo que muchos fans llevan añorando desde hace tiempo. Y quieren aprovechar ese interés para lanzar un proyecto que sorprenda a todo el mundo. Además, hay que tener en cuenta que ambos han estado muy ocupados con sus respectivos proyectos en los últimos años. Demet ha protagonizado varias series de éxito en Turquía, mientras que Can se ha consolidado como un actor de renombre en Italia, participando en importantes producciones televisivas y cinematográficas. Quizás este reencuentro sea el resultado de una cuidadosa planificación, buscando el momento perfecto para volver a trabajar juntos y ofrecer a sus fans algo realmente especial. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También hay quienes creen que esta supuesta colaboración es simplemente un montaje publicitario. Una forma de llamar la atención sobre ambos actores y generar titulares en la prensa. No podemos olvidar que Demet y Can fueron una de las parejas más mediáticas de Turquía durante la emisión de Erkenci-Kuş. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó un enorme interés mediático.
Y algunos creen que podrían estar intentando revivir esa llama para impulsar sus carreras. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el simple hecho de que se les vea juntos en Roma ha desatado la locura entre sus fans. Y eso en el mundo del espectáculo, ya es un éxito. Ahora bien, vayamos un poco más allá. ¿Qué implicaciones tendría esta colaboración para sus carreras? Para Demet podría significar su salto al mercado internacional. Trabajar en Italia, al lado de un actor tan reconocido como Can Yaman, podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades en Europa y América Latina. Podría ser el escaparate perfecto para mostrar su talento a un público más amplio y diverso, permitiéndole diversificar su carrera y trabajar en proyectos con mayor alcance global. Además, la experiencia de trabajar en una producción italiana podría enriquecer su currículum y proporcionarle una nueva perspectiva sobre la actuación. Seamos realistas, la industria turca es muy competitiva, y esta oportunidad podría darle un impulso importante. Para Can podría ser la oportunidad de reconectar con sus raíces turcas y volver a conectar con el público que lo vio nacer como estrella. Además, trabajar con Demet podría ayudarlo a consolidar su posición como uno de los actores más populares del momento. Si bien Can ha logrado gran éxito en Italia, muchos de sus fans originales lo extrañan en producciones turcas. Esta colaboración podría ser una forma de complacerlos y reafirmar su popularidad en su país natal. También podría ser una estrategia inteligente para mantener su nombre en la boca de todos y evitar que su fama se desvanezca. No olvidemos que la industria del entretenimiento es volátil, y es importante mantenerse relevante. En resumen, esta colaboración podría ser un win-win para ambos. Una oportunidad de relanzar sus carreras, de explorar nuevos horizontes y de complacer a sus fans. Pero, ¿cuál es mi opinión personal? Yo, como fan incondicional de Erkencikus, estoy cruzando los dedos para que esta colaboración sea real. Me encantó la química entre Demet y Can en la serie, y creo que juntos tienen un potencial enorme. Esa química era palpable, electrizante, casi podías tocarla a través de la pantalla. Recuerdo las maratones que me pegaba viendo la serie, y no era la única. Miles de personas alrededor del mundo se engancharon a la historia de Sanem y Can, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión que existía entre los actores. Espero que puedan recrear esa magia en un nuevo proyecto. Además, me parece que ambos son actores muy talentosos, con una gran capacidad para conectar con el público. Y estoy segura de que si trabajan juntos, podrían crear algo realmente mágico. Demet tiene una frescura y una naturalidad que la hacen irresistible, y Can tiene un carisma arrollador que te atrapa desde el primer momento. Son una combinación explosiva. Imagínense lo que podrían lograr si unieran sus fuerzas en un proyecto bien escrito y dirigido. Sería un éxito asegurado. Pero al mismo tiempo soy consciente de que hay muchos factores que pueden influir en esta colaboración. Desde los compromisos profesionales de ambos actores hasta las decisiones de las productoras. El mundo del espectáculo es impredecible y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. A veces, proyectos que parecen estar destinados al éxito terminan cancelándose por razones inexplicables. Es frustrante. Por eso prefiero ser cauta y esperar a que haya una confirmación oficial antes de hacerme ilusiones. Pero en el fondo sigo manteniendo la esperanza de ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla. Nunca hay que perder la esperanza. Como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que esta colaboración es real? ¿Os gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me muero de ganas de saber vuestra opinión. Quiero saber si comparten mi entusiasmo o si son más escépticos. No se corten y exprésense libremente. Para recapitular, hemos hablado de la bomba que ha estallado en Italia, Demet Özdemir y Can Yaman juntos, posiblemente en una colaboración secreta. Hemos analizado las pistas, los rumores y las posibles implicaciones de este reencuentro. Y hemos compartido nuestras opiniones sobre este tema que ha revolucionado las redes sociales. Pero vamos a profundizar un poco más en las posibles opciones de este proyecto. Si realmente están colaborando, ¿qué tipo de historia podrían contarnos? ¿Una comedia romántica ligera y divertida, como Erkencikus? ¿Un drama intenso y apasionado? ¿Un thriller lleno de suspense? Las posibilidades son infinitas.
Personalmente me encantaría verlos en una comedia romántica ambientada en Roma. Imagínense a Demet interpretando a una diseñadora de moda turca que viaja a Italia para lanzar su marca, y a Can interpretando a un fotógrafo italiano con mucho talento pero poca ambición. Podrían surgir situaciones muy divertidas y románticas. Además, el escenario de Roma es perfecto para una historia de amor. La ciudad está llena de rincones mágicos y románticos. También me gustaría verlos en un drama histórico. Imagínense a Demet interpretando a una princesa otomana que se enamora de un pintor italiano durante el Renacimiento. Sería una historia épica. Y llena de intrigas. Además, sería una oportunidad para mostrar su talento en un género diferente y demostrar su versatilidad como actores. Y no olvidemos la posibilidad de un thriller. Imagínense a Demet interpretando a una detective turca que viaja a Italia para resolver un caso de asesinato, y a Can interpretando a un agente de la Interpol que la ayuda en su investigación. Sería una historia llena de acción y suspense. Además, sería una oportunidad para verlos en un papel más serio y maduro. Sea cual sea el proyecto, lo importante es que tenga una buena historia y que aproveche al máximo la química entre Demet y Can. Si logran eso, el éxito está asegurado. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Gracias por estar ahí un día más apoyando este canal. Vuestra opinión es muy importante para mí, así que no olvidéis dejar vuestros comentarios sobre lo que pensáis de esta posible colaboración entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Os gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? ¿Qué tipo de historia os gustaría que protagonizaran? Contadme todo. Y ahora, antes de despedirme, os quiero pedir un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de esta notición. Y sobre todo, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos y me ayudaréis a seguir creando contenido para vosotros. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el salseo nunca descansa. Nos vemos pronto con más chismes y exclusivas. Ciao, bellos y bellas.